bendiga, amigos. Una vez más les doy la bienvenida a su programa Preguntas y Respuestas, y siempre como les pedimos que se suscriban a nuestro canal si aún no lo ha hecho y que compartan estos programas. Damos las gracias a ustedes que nos acompañan siempre y a Dios por permitirnos el día de hoy estudiar su palabra. Y créanme que de verdad es una bendición el estar aquí, porque hemos tenido muchas luchas para poder traer estos programas al aire. Así que damos gracias a Dios que hemos vencido y estamos aquí. Así que no tome en vano el poder usted escuchar la palabra de Dios, porque hay luchas para poder traerla. Y es porque el Señor quiere que usted sepa, quiere que usted se entere de sus grandezas y del amor que Él tiene por usted. Así que vamos a comenzar y vamos a orar. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más, Señor, por esta oportunidad, Padre amado, de poder traer esta palabra, de poder traer esta enseñanza, Señor. Padre mío, gracias. Ábrenos los ojos de espirituales, Señor, ese entendimiento, Padre, para que podamos conocer, Padre, lo que el enemigo no quiere que nosotros escuchemos, lo que el enemigo no quiere que nosotros conozcamos, Padre. Tú revélanos el día de hoy, Padre mío. Amado Dios, te pedimos, Señor, que esas almas, esas personas que van a escuchar esta palabra, Señor, la reciban, entiendan, Padre mío, así como lo hiciste con nosotros, Padre, los que ahora estamos aquí, Padre. Gracias te doy por toda la ayuda que nos das, amado Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Hemos estado hablando acerca del tema de Génesis. Estamos dándole inicio a un estudio, y hablábamos la semana pasada acerca de que este libro es el inicio de todo
de toda la creación, de todo, y que si no existiera este libro de Génesis hubiera un gran vacío en nosotros porque estuviéramos con una gran duda de muchas cosas que en este libro se estudian, que se miran. Inclusive aquí podemos ver la caída del ser humano, por qué el pecado ha llegado a nosotros, la creación, el origen de la creación y el pacto del Señor con nosotros para poder salvarnos. Desde aquí se comenzó a dar. Y hemos hablado acerca de cosas que el Señor ha hecho y que el ser humano o el enemigo a través del ser humano trata de engañarnos y trata de hacernos creer, como haciéndonos creer acerca de la evolución, de que de ahí venimos. Y otros datos que hemos estudiado, les recomiendo que si no ha visto el programa anterior lo vea. Y hablábamos de personas que son ateas y son estudiosos y tratan de contradecir y de hacernos creer que venimos del mono, que evolucionamos del mono, como se nos ha enseñado desde que vamos a la escuela. Y hablábamos de una persona que el Señor usó para contrarrestar esta teoría. Ahí ustedes lo van a ver en el programa anterior. Y oíamos también acerca de este hombre llamado Richard Dawkins, que es un biólogo, un hombre estudiado con mucha inteligencia, ha creado muchos libros, ha vendido muchos libros, millones más bien decía, de libros vendidos, puede imaginarse, o sea, el nivel de alcance que ha tenido la teoría, lo que él respalda, un hombre ateo, un hombre que contradice la creación de Dios. Porque vea lo que dice. Dice que la biología es el estudio de las cosas que tienen apariencia de haber sido diseñadas con un propósito, pero no cree que hayan sido diseñadas con propósito. Vea, estos estudiosos pueden ver que hay una inteligencia, por eso lo que hablábamos la semana pasada del intelligence design, diseño inteligente. Están viendo que hay un diseño que es inteligente, que tiene que haber un creador detrás de eso, pero no lo quieren aceptar. Ellos mismos estudian porque estudian hasta las mismas cosas de la naturaleza para implementarlas, usarlas para nuestra ventaja en nuestro diario vivir, y aún así no quieren creer que hay un diseñador, un creador. Hablábamos de que detrás de este diseño de este celular tiene que haber alguien que lo diseñó, no se hizo solo, tiene que haber un ente pensante, inteligente, que supo qué ponerle. De igual manera, lo que usted mira afuera, usted mismo, son creación de alguien, y ese alguien se llama Dios. Y ahora vamos a estudiar el por qué y quién más estuvo involucrado en esa creación. Pero antes de llegar allí, les hablaba de esto que el hombre trata de imitar. Y veía yo que hay un robot que se llama Speedy Runner. Y este robot lo hizo el hombre basándose en el avestruz. Estos estudiaron el avestruz y vieron las cualidades que tenían el avestruz y dijeron, esta la podemos implementar en crear esto. Y hasta tiene la misma figura. Usted lo va a ver ahí o lo está viendo en su pantalla ahora mismo, el Speedy Runner. ¿Y para qué lo usan? Lo usan en los lugares donde hay guerra, donde hay peligro y no pueden, que el humano, los soldados no pueden llegar hasta ciertas áreas. Entonces usan a este robot en forma de avestruz para poder llegar ahí, lugares minados, lugares donde saben de que está el enemigo y no pueden pasar. Entonces usan a esta máquina que crearon basada en el diseño de Dios. También otro ejemplo tenemos el Merry Man. Es un hombre ficticio, un hombre creado, ¿verdad? De materia, plástico, etcétera, creado, que lo usan para estudiar los doctores, estudiantes de medicina, paramédicos, lo usan para estudiar para experimentar en ellos, para estudiar en ellos el cuerpo humano. Pero el hombre, que es obviamente el que lo creó, un doctor o doctores que lo crearon, se basaron en nosotros
en el diseño de Dios, en este diseño para poder crearlo. Y ese muñeco tiene palpitaciones, respira, baja y respira, su pecho se le mueve como el del ser humano. Dice de que tiene pulso, le pueden sentir el pulso. Lo usan y tiene el mismo diseño de la tráquea aquí y lo usan para saber cómo poner eso que ponen cuando una persona no puede respirar, como en el caso cuando estuvimos en COVID, que muchos los pusieron en las máquinas esas. Lo usan para eso, o sea, usaron el diseño de Dios. Y aún así, el humano quiere contrarrestar y quiere engañarnos, Satanás, usando a ciertas personas para que nosotros no creamos que existe Dios, el creador de todo lo que usted ha visto y todo lo que somos nosotros. Tenemos un creador y ese se llama Jehová, Dios. Él es el creador. Y vemos versículos en donde se nos habla, los leíamos la semana pasada, de que Dios es el que creó todo. Y dice, también les quiero dar otro ejemplo de un murciélago, o más bien de los murciélagos. Hay una persona, una persona que se dedicó a estudiar acerca de los murciélagos, porque le llamaba la atención estos animales tan pequeños, pero le llamaba la atención a él el ver la manera en que ellos vuelan, que dice que ni siquiera los pájaros se comparan con la manera en que ellos vuelan, lo que alcanzan, el movimiento que tienen. Dice que ni siquiera los pájaros se comparan con estos seres tan pequeños. Y dice de que cuando comenzó a estudiarlo se dio cuenta que en sus alas, en el movimiento de sus alas, se dio cuenta de que tiene como la mano un montón de uniones, de coyunturas en la mano. O sea, el diseño de Dios, el diseño pensante para que tuviera un movimiento ágil, un movimiento que él lo analizó y estudió, lo hizo con esas coyunturas, igual que las de la mano, pero Dios la hizo así porque él sabía que lo necesitaba. Dice este estudioso, un hombre inteligente, que dice que es un biólogo. Cuando él era biólogo, se dedicó a estudiarlo, se metió al bosque, al campo, a estudiar a estos animales porque veía que eran una criatura muy interesante en la forma en que ellos volaban, en la rapidez en que ellos volaban, en el movimiento de sus alas, y eso era lo que le llamaba la atención. Luego él, además de ser biólogo, es un ingeniero. O sea, a lo que quiero llegar es que es una persona inteligente. Y dice que estudiaba el vuelo del murciélago y veía que en sus alas él creó, recreó el murciélago y lo puso como en un túnel para poder ver con el viento, el movimiento y todo, y se daba cuenta que en una misma área el murciélago, la ala se le quebraba al que él había creado, se le quebraba en la misma área, ¿verdad? Entonces, porque dice que el motor que él le tuvo que poner para poder hacer ese movimiento que el murciélago tiene, pesaba mucho más que el murciélago real, que el murciélago vivo. Solo el motor que él le tuvo que poner para poder recrear ese movimiento pesaba mucho más que lo que el modelo real, o sea, del murciélago vivo pesaba. Entonces se le quebraba en una misma área, dice. Y entonces dice que ni siquiera ellos pueden imaginarse cómo fue creado. Y dice de que se dio cuenta que en esa donde se quebraba tenía un refuerzo. Ya Dios sabía que allí era el lugar susceptible para que el animal sufriera daño. Y allí Dios le puso un refuerzo en esa área que usted vio allí. Allí tenía una marquita negra. Allí
era donde se quebraba, pero ya Dios lo sabía y Dios lo creó así tan inteligentemente, porque así es su Dios, que le puso ese refuerzo en esa área a ese murciélago. Y dice este hombre, biólogo e ingeniero, dice este comentario: el murciélago vuela mucho mejor que cualquier cosa que nosotros diseñamos o siquiera soñar en ingenierar, dice. Desearía saber cómo funciona y duplicarlo. Imagínense, está aceptando que nada de lo que él pueda crear, con toda la inteligencia que pueda tener, se compara a la creación de Dios, a lo que Dios hizo, pensando en sus coyunturas, en cuánto iba a volar, la fuerza en que iba a volar, los vientos que le iban a llegar y dónde tenía que estar reforzado para que el animal no se quebrara. Dice que el músculo del murciélago es tan espectacular. Dice que no hay nada que produzca tanta fuerza en un tan liviano músculo. Dice, siendo tan pequeño, dice que trataban de encontrar la respuesta a los problemas con los que se enfrentaban porque se les quebraba y no sabían cómo solucionarlo. Y la solución era que iban a ver al murciélago real, a ver cómo ellos solucionaban los problemas. O sea, leíamos anteriormente que los ateos dicen esto, que la biología es el estudio de las cosas que tienen apariencia de haber sido diseñadas con un propósito, pero no creen que hayan sido diseñadas con un propósito. Y ellos están viendo con pruebas reales que hay un diseñador detrás de eso, detrás de ese murciélago, detrás de toda la creación que usted puede ver. Hay un diseñador que se llama Dios. Pero hay una razón por qué estas personas tan inteligentes, con títulos universitarios, y no pueden entender eso. Porque esta persona de la que le hablaba, Richard Dawkins, es un profesor de la universidad. Entonces no estamos hablando de personas que no son capaces de tener conocimiento, pero no pueden entender. ¿Y por qué usted y yo sí podemos comprender que nosotros somos creados por Dios? Veamos la respuesta a eso. En 1 Corintios capítulo 2, verso 12 y 14. Yo la tengo en la traducción lenguaje actual. Dice así: pero como Dios nos dio su espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. El versículo 14 dice: los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. Ahí está la respuesta. Ahí está la diferencia entre usted y yo y estas personas que, aunque tengan muchos títulos universitarios, no pueden comprender que tras ese diseño de ese murciélago había un creador, porque no tienen el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios, el que Él depositó en nosotros, es el que nos hace entender las cosas que el mundo no entiende. Lo que el mundo mira bueno, nosotros lo vemos malo, si en la palabra de Dios lo dice, porque tenemos su espíritu y nos redarguye y nos hace entender que esas cosas están mal. Por eso, esa es la diferencia, que nosotros tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. Y continuando en el versículo 1 de Génesis, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice creó. La palabra hebrea para crear es bara, con B de bueno. Y siempre se presenta a Dios, cuando se usa esta palabra bara, se presenta a Dios como el sujeto del verbo. Esta palabra se usa para la creación, o sea, para indicar que Dios va a crear o ha creado algo inusual.
algo grande se usa esa palabra vara, algo como la creación. Entonces la palabra vara que dice en el principio creó Dios es esa, es la palabra crear. Vara significa crear. Y es la que en hebreo, en el original hebreo se encuentra en el capítulo 1, en el verso 1. La palabra que hebrea que se usa en el capítulo 1 de Génesis, verso 1, es vara. Y el significado de la palabra vara significa crear. Entonces, ¿qué nos está diciendo? En el original hebreo nos está diciendo que Dios creó los cielos y la tierra. Esa palabra vara, como les digo, que se usa para algo inusual, algo grande que Dios va a hacer, es la misma que se usó o que se usa cuando habla en Éxodo capítulo 34, verso 10, cuando Dios va a hacer las maravillas creadas. Cuando Dios está le dice a Israel en el Sinaí, haré maravillas que no han sido hechas, o sea, no han sido creadas en toda la tierra ni en nación alguna. En el original hebreo, en ese versículo, Éxodo 34, verso 10, la palabra que se usa para cuando el Señor dice eso es la misma palabra vara. O sea que expresa algo grande que el Señor va a crear. Ahora, vemos a Dios como creador, pero vamos a mostrar no solamente a Dios, pero a la Trinidad involucrada en la creación. Vea qué hermoso, que en la creación, el inicio de todo, está involucrada la Trinidad. Nosotros creemos en la Trinidad, Dios Padre, Hijo, Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Dice Génesis capítulo 1, el verso 2, dice, continuando ahí dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí vemos la Trinidad, ahí vemos al Espíritu Santo. Ya habíamos hablado de Dios en el versículo 1. Aquí estamos viendo a el Espíritu Santo en el versículo 2. Pero no solamente estos versículos nos hablan y nos dicen de que la Trinidad estuvo involucrada en la creación. Vemos a Jesús activo como parte de la Trinidad y lo vamos a ver en Colosenses capítulo 1, verso 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿De quién está hablando allí? Está hablando del Señor Jesucristo. Si todavía tiene dudas, váyase conmigo a Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. Y también al versículo 14, vamos a estarlo leyendo también. Ahí vamos también a ver cómo nuestro Señor Jesucristo también estuvo involucrado en la creación. Dice, el verbo hecho carne. En el principio era el verbo. Oiga, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el verso 14 nos termina de confirmar esto. Y aquel verbo, si usted tenía duda, ¿y quién era el verbo? ¿Quién era ese verbo que estaba en el principio? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es el que fue hecho carne y habitó entre nosotros? El Señor Jesucristo.
y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Más claro no puede haber otro versículo más claro que este, donde nos dice quién es el Verbo y que el Verbo estuvo en la creación, en el principio, dice. Y en el verso 2 de Génesis veíamos que también el Espíritu Santo se movía, que estuvo presente mientras Dios hablaba y comenzaba la creación, su creación. Ahora, ¿cuál es el propósito de la creación? ¿Por qué Dios creó todo lo que ahora vemos? Una de las razones es el amor. El amor provee el motivo de todo lo que Dios hace, por cuanto Él mismo es amor. Nos creó para que pudiésemos amarlo y Él a nosotros. Esa es una de las razones por la que Él nos ha creado a nosotros y lo que hay alrededor de nosotros. Porque Él es amor y nos ama y nosotros a Él. Para que pudiéramos amarle. Y con amor creó todo lo que nos rodea. Con amor creó esa diversidad de especies, de vegetales, de plantas, para que usted y yo pudiéramos tener variedad y no aburrirnos de lo mismo. Porque Dios lo piensa en todo, porque todo lo que hace, lo hace por amor a nosotros, pensando en nosotros. También otra de las razones es para revelar la gloria de Él, su gloria. La creación nos revela la gloria de Dios. ¿O no? Cuando usted mira ese sol impresionante que ni siquiera verlo podemos, ¿no nos revela la gloria de Dios? ¿No nos revela la gloria de Dios el mismo nacimiento de un bebé? Dios en su majestuosidad ha creado todo eso. Y nos revela todo, nos revela su gloria. Su gloria la vemos a través de todas sus obras. Vemos, y esto lo dice Salmo capítulo 19, versos 1 al 4. Y también podemos ver en Salmos 104, versículos 4 y 5. Vamos a leer estos. Salmo capítulo 104, versículos 4 y 5. Dice, los vientos son tus mensajeros, los relámpagos están a tu servicio. Afirmaste la tierra sobre sus bases, y de ahí jamás será removida. Vea qué hermoso. Y de ahí jamás se moverá, dice. Vea que solo son 2 versículos. Ese salmo está muy hermoso, muy hermoso. Habla de la gloria de Dios. Estos versículos nos hablan de la gloria de Dios. Imagínense, dice que Él tiene los vientos son sus mensajeros. Llevan mensaje los vientos. Los relámpagos están a su servicio, dice. Yo les he comentado con anterioridad, a lo mejor no se recuerden, lo comenté hace mucho tiempo, yo veía en un estudio de que hasta las tormentas de arena del Sahara tienen una razón. En esos vientos que soplan, esas arenas, son llevadas una multitud de proteínas y de minerales y son echadas al mar. Y llegan los pececitos y debajo del agua llegan y de ahí comen de todo lo que cae, esos minerales y todo lo que cae sobre el mar que ha producido la tierra allá. Imagínense, desde el Sahara, los vientos lo llevan, porque los vientos son los mensajeros de Dios, aquí lo dice su palabra. Entonces, la creación habla de la gloria de Dios. ¿Cómo no vamos a creer que tenemos un creador? ¿Cómo vamos a creer que venimos evolucionando de un mono
de un mono limitado que no tiene un espíritu, que tiene una inteligencia limitada. No, Señor, no lo crea. Crea en lo que la palabra de Dios nos dice. Crea en lo que aquí nos habla y lo que su alrededor nos muestra. La naturaleza funciona como un testigo de sus obras, de toda su creación. Pablo declara esto. Vamos a verlo. En Romanos capítulo 1, verso 20. Por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo. Y también podemos ver su poder. Voy a repetírselos. Por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo. Y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa, dice Pablo. El versículo lo dice así, no lo estoy agregándole yo. Lo estoy leyendo en la traducción lenguaje actual. Por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa, dice. Quiero leerles, ya que tenemos todavía unos minutitos. Quiero leerles a Job, capítulo 38, que también ahí nos habla de las cosas que se descubren en la misma naturaleza del poder de Dios. Usted tiene dudas de cosas, que por qué en la creación, lea la Biblia. Dice Job capítulo 38. Estaba Job debatiendo con Dios, haciéndole preguntas y diciéndole, hablando con él, y entonces Dios le responde a Job aquí. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. ¿Verdad? Qué impresionante. Desde un torbellino, ahí estaba la presencia de Dios. Y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Vea otro versículo en donde nos dice que Dios es el creador. Dice, ¿dónde estabas tú como ser humano cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? Aquí nos dice que la tierra tiene medidas. No fue que lo puso y a como salga torcida de aquí para allá. No, tiene medidas porque Dios lo dice aquí. Dios lo puso así como les decía, la distancia de 150 kilómetros, 150 millones de kilómetros entre el sol y la tierra no fueron casualidad, fueron medidas puestas por Dios para que el sol, su potencia, no nos quemara esos rayos solares y tampoco para que nos enfriáramos, nos muriéramos de frío por estar tan distante. Todo tiene medidas, aquí lo dice. ¿O quién extendió sobre ella cordel, sobre que están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? ¿Se da cuenta usted que tampoco es casualidad? Póngase a pensar que esas toneladas y toneladas de agua que tiene el mar y la potencia de sus alas que arrasa con todo y viene con toda fuerza y llega a un punto en donde no hay pared, no hay nada que lo detenga, pero hasta ahí llega. Porque Dios se lo dijo. Aquí lo dice, Dios lo puso. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Dios le puso hasta dónde tenía que llegar. Dios le dice a la luna a dónde se tiene que ocultar, al sol cuándo debe de salir. Todo es parte de la creación de nuestro Dios. Y aquí lo hemos estudiado.
En conclusión, afirmamos que Dios es el creador del universo y de la vida, en complicidad con la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Así de poderoso es nuestro Creador. Porque dijo y fue hecho. Porque mandó y existió, dice el Salmo 33, versículo 9. Así de poderoso es nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Padre, que si creó todo esto para nosotros, pensando en nosotros, ¿usted cree que no puede y no le importa sus circunstancias? ¿Que no le importa lo que usted esté pasando? Por supuesto que sí, porque usted tiene un Creador que le ama. Por esa razón está Él aquí ahora hablándonos a través de su palabra para que usted pueda comprender su majestuosidad, su poder y creerle y confiar en Él. Que su circunstancia depende de Dios si a Él usted se lo pone y si en Él confía. O si cree que no existe un Dios, entonces no hay manera de solucionar estas cosas. Pero nosotros hemos hablado y hemos mostrado que hay un Dios, que existe un Dios maravilloso, fuerte y poderoso. Así que yo lo invito a que no se pierdan los demás programas porque vamos a seguir hablando. Apenas estamos hablando en el versículo 1. Puede imaginarse, estamos indagando con lupa. Hemos estudiado para poder traer este tema y poder darle desarrollo. Así que lo invito a que no se lo pierda. Hay muchas cosas más que vamos a poder estar conociendo de la palabra de Dios en los siguientes versículos del capítulo de Génesis. Así que gracias por habernos acompañado, comparte estos programas y no se pierda la próxima semana la continuación de este capítulo en Preguntas y Respuestas. El Señor les bendiga.